con José de Jesús González, Notario 199. Hola José de Jesús, muy buenos días. Hola Luis Alberto, gracias por recibirme. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? El día de hoy hablaremos de los tipos de transmisiones de propiedad, es decir, cómo puede una persona transmitirle un bien inmueble a otro. Hay diferentes formas. Particulares, familiares, etcétera, empresas, etcétera. De todo tipo. Existe la compraventa, que todo mundo la conocemos. La más común. La donación, las permutas, las daciones en pago, las adjudicaciones por herencia, las adjudicaciones judiciales y los fideicomisos. Digamos que esas son las formas de transmitir la propiedad más importantes. Y sus implicaciones. Y todas las consecuencias. Las implicaciones vamos a hablar. También, particularmente las fiscales, que es la que todo el mundo está atento. Los impuestos, derechos que se pagan y honorarios, en el caso de los notarios. Gracias. Mira, la típica es la compraventa. Es un contrato donde una persona le transfiere a otra persona un bien inmueble y en contraprestación recibe una cantidad de dinero. Esto puede generar impuestos, puede no generar impuestos sobre la renta al vendedor, pero lo que sí son impuestos y derechos al comprador. Normalmente se paga alrededor del 4 al 5% entre impuestos y derechos la persona que compra respecto del valor del inmueble. La segunda es la donación. Todo mundo asociamos la donación, que es una transmisión de propiedad gratuita de un bien de una persona que se llama donante a un donatario. Y lo asociamos que es gratuito porque las donaciones están exentas entre familiares, entre papás, hijos, entre hijos y abuelos, en ascendencia o en descendencia, o entre cónyuges cuando están casados por separación de bienes. Y ahí el costo es muy económico. Muy económico. Más económico que una compraventa. Muchísimo más. De hecho, no llega ni al 1%, te lo puedo decir. También existe la permuta. Hablando de la donación nada más, ¿papá a hijo puede donar? Papá a hijo le puede donar, también. Viceversa también. ¿Hermano a hermano? Hermano a hermana puede donar, pero no está exento. No está exento. No está exento. De abuelos a nietos, de hijos a papás, de hijos a abuelos, está exento. Lo que antes sucedía mucho era que un hermano le quería transmitir la propiedad a otro hermano y como esa transmisión causaba impuestos, lo que hacían era le donabas al papá y posteriormente el papá le donaba al hijo que no era el dueño. Eso ahora ya no es viable hacerlo, pero ya causaría impuestos. La primera donación al papá no te causa impuestos o muy pequeños, pero la donación del papá al otro hijo sí causa impuestos. Eso la autoridad buscó evitar esas transacciones. Y es un cambio de escritura, ¿verdad? Eso es una transmisión de propiedad. Muy bien. La otra son las permutas, que no es otra cosa que una transmisión de un bien a otro y de la otra persona que también transmite otro bien. Se permutan o se intercambian inmuebles. O sea, yo tengo una casa, tú tienes una casa. Y nos compensamos. Con los avalúos correspondientes, etcétera. Es correcto. Y también puede haber algo de dinero o puede haber otros bienes que se compensan. ¿Se da entre particulares? Se da entre porque muchas veces lo escuchamos de lo público a lo privado, sí, ¿no? También un particular que le afectaron un terreno por alguna obra, etcétera, etcétera. Se hace eso, se intercambian bienes y ahí se toma en cuenta como si fueran dos compraventas. Para efectos fiscales y para efectos de impuestos son dos. Cada uno paga como una venta que hace hacia el otro. La otra es la dación en pago. Esto es común cuando una persona tiene un adeudo con otra persona y le entrega un bien en cumplimiento. Depende del monto del adeudo, es si esa deuda se liquida o no. Puede ser un pago parcial del adeudo, pero se transmite la propiedad en cumplimiento de un pago, le llaman dación en pago, y se causan los impuestos normales, que es lo que hablábamos de entre el 4 y el 5% entre impuestos, derechos y honorarios. Otro muy común es la herencia. Nosotros, desafortunadamente, todos vamos a fallecer y todos tenemos bienes, y si dejamos un testamento o no dejamos y no se transmiten nuestros bienes previo a nuestro fallecimiento, se tendrán que transmitir por una adjudicación por herencia. Y en estos casos es cuando un heredero o un legatario, que ya hablaremos del testamento después, recibe bienes y estos bienes los recibe al concluir el juicio. Y el juez le ordena a un notario
que escriture los bienes. El juicio testamentario. El famoso juicio testamentario. O aunque no haya testamento, si es la persona o la esposa o el hijo, ¿no? Cuando se tiene testamento se le llama juicio sucesorio testamentario. Okay. Y cuando no se tiene se llama juicio sucesorio intestamentario. Y no por último, pero casi de los últimos, es la adjudicación judicial. Es cuando existe un procedimiento ante un juez y hay una controversia y una persona es condenada a pagarle a otra y el pago lo hace entregando un inmueble. Es parecido al juicio sucesorio, donde el juez ordena que le entregue el inmueble y lo escriture un notario. Y en el caso nada más del juicio testamentario o intestamentario, ¿paga impuestos el beneficiario de esa herencia también? Sí, depende de quién la reciba. Okay. Y hablaremos de eso cuando hablemos de los testamentos. Para un tema completo. Si es esposa, si es hijo, largo. Si es hermano. Exactamente. O papá o mamá. Hablaremos mucho de ese tema porque va a permitir varias sesiones los juicios sucesorios. Así como que nos ponemos ansiosos cuando escuchamos todos estos temas, pero hay que informarnos. Y hay que informarnos. Y hay que organizarnos. Hay que trabajar en eso, exactamente. Para más información, José. Para más información, en Instagram, notario199mx. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx. Ahí estamos a tus órdenes. Y el teléfono es 6677-440538. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Si Dios quiere. Muy amable, gracias a todos. Es José de Jesús González, notario 199.